Hola, buenos días. Nada más para recordar que la clase está siendo grabada. Vamos a comenzar nuestra clase en línea del día de hoy. Bueno, Mía, espero me puedas escuchar. Vamos a comenzar a ver, por favor, los temas correspondientes para que podamos avanzar. Esperemos si alguien más se pueda incorporar, pues bueno, con mucho gusto vamos aceptando a los demás. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es dos temas importantes, que es la administración, bueno, teorías que dieron paso a lo que es la administración hoy en día. Empezamos a explicar lo que es la administración científica. La administración científica también se conoce como administración sistemática. Esta teoría existe, sobre todo nos ayudó son como las bases de la administración y fue creada por un autor importante americano que se llama Frederick Winslow Taylor. Este es el primer autor. Él es el creador de la administración científica. Y este autor se enfocó principalmente en lo que era la parte operativa de los trabajadores, de las empresas. Entonces, él decía que todos los trabajadores conocían métodos, infinidad de métodos para poder realizar una tarea, pero él se llevó esta labor de decir, no, es que el trabajador y el ser humano es perezoso por naturaleza. Por lo tanto, debemos de cambiar esa metodología y entonces él hizo un estudio que se basó pues en la ciencia mediante la observación, por eso el nombre se llama la teoría científica. Mía, ¿me escuchas? Sí, maestra. Ah, bueno, gracias. Cualquier duda me dices, por favor. Bueno, entonces este autor decía que los trabajadores, pues eran personas, son perezosos por naturaleza y que cuando no se les estaba observando, comúnmente, pues estas personas estaban, pues en sus áreas de trabajo, estaban pues pachangueando o no estaban haciendo las actividades que les correspondía. Entonces él, en base a su metodología, decía que quería eliminar todo lo que eran los tiempos muertos y hacer que el trabajador fuera, pues de cierta forma, más productivo. Entonces, él se enfocó en toda esta área, en todo el proceso operativo, ¿qué quiere decir? En el área o el área donde se llevan a cabo los procesos de producción, en donde, por ejemplo, si nosotros estamos transformando alguna materia prima, ¿quiénes son los encargados de todo ese proceso? Si, por ejemplo, yo estoy dedicándome a la producción de pan, entonces mi área operativa sería todo lo que lleva desde la producción de la mezcla y todo eso hasta que se termine el pan. Entonces, el área operativa es precisamente donde se lleva a cabo toda la transformación de la materia prima hasta el producto final. Entonces, él se enfocó en una empresa de acero y mediante su método de observación se dio cuenta que cada trabajador ahí de esa empresa de acero transportaban 12,5 toneladas diarias de lingotes de oro y se les daba un salario de 1,15 dólares al día. Entonces, el salario pues era lo que se les establecía. Entonces él decía que bajo esta metodología él quería aumentar la producción de las toneladas. Entonces él decía que cuando se buscaba a la persona ideal para el puesto ideal, o sea, sobre todo que tuvieran las características y habilidades necesarias para ocupar alguna vacante, entonces si se les daba el puesto, la persona correcta para el puesto correcto, si se les daba el equipo adecuado, o sea, el equipo que el trabajador iba a necesitar y la herramienta adecuada, pero también junto a esto un incentivo, o sea, un incentivo es como este premio que se le da a los trabajadores por realizar bien su trabajo. Entonces, el incentivo que él decidió otorgar a esta empresa de cero fue subirle el salario. Entonces, de el 1,15 que ganaban diariamente, se les daba 1,85. Entonces, pero tenían que hacer todo lo que él les pidiera en base a esta observación. Y entonces ya se dio cuenta que si se les establecía directamente cómo tenían que levantar pues las palas, cómo tenían que flexionar las rodillas, estandarizó, vaya, el método. Entonces, él empezó a decir que para realizar la transportación de los lingotes de acero, tenían que tener la espalda recta y luego tener movimientos como muy estructurados y la producción sobre todo lo estudiaba
en su mínimo detalle. Entonces, él estudió la parte científica y por eso se le llamó administración científica. Se le era de importancia proveerle al trabajador un incentivo para que él se sintiera cómodo y pudiera realizar de la mejor manera su actividad o su tarea. Se llevaba a cabo una selección y un entrenamiento científico de los empleados y lo que él quería romper era con estos viejos hábitos de trabajo. Entonces, él quería eliminar a toda costa lo que era el método empírico, que es todo aquel conocimiento que se deriva a base de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, mi familia no sé, se dedica a la carpintería. Obviamente yo voy a tener estos conocimientos de carpintería. Para poder producir, no sé, una mesa, van a existir diferentes métodos para poder llegar a ella. Una de ellas es como me puedan decir mis papás, mi papá, sobre todo, que cómo se puede realizar la elaboración de esta silla o esta mesa, perdón. Otra es viendo cómo los demás lo hacen, pero este autor quería romper con todos estos patrones y decir, no, para hacer esta mesa tienes que hacer primero este paso, después este paso, después este paso, estandarizar y mecanizar las actividades para que de esta forma se pudiera alcanzar más elaboraciones de mesas y con esta forma también se pudiera alcanzar una mayor producción. Entonces, este autor fue importante para la administración y sobre todo una de ya ves que todas las teorías traen pros y contras, uno de los contras que tuvo esta teoría es que al trabajador era visto como una máquina, no como un ser humano porque tenía horas muy altas de trabajo, los trabajos eran muy mecánicos, muy repetitivos, y esto traía consigo pues que el trabajador también se aburriera y fuera así como, ah, ya sé qué tengo que hacer, era como muy mecánico todo, y no le importaba más el lado de si estaba cansado, si estaba motivado, si necesitaba tal vez un periodo de descanso, entonces esa era una de las cosas malas que trajo esta teoría. Bueno, eso sería todo en cuanto a las principales aportaciones de la administración científica hacia la administración. ¿Tienes alguna duda, Mía? No, maestra. Bueno, entonces vamos, esta fue la primera teoría. Hola Mati, bienvenida, bienvenida. Vamos a ver ahora lo que es la teoría clásica, que es otra teoría importante para la administración. La teoría clásica ya es otro autor. De hecho, creo que les dejé una tarea, en plataforma que tienen que hacer como un cuadro comparativo de lo que era una y otra teoría. Entonces vamos a empezar a explicar en qué consistió esta teoría, que es la escuela clásica de Henry Fayol. Este autor, a diferencia del autor pasado que era Frederick Taylor, que se enfocaba en los trabajadores o en el área operativa. Este autor, bueno, primero no era americano como el otro, era francés. Y este autor fue muy importante porque fue un ingeniero que estuvo mucho tiempo a cargo de una, empresa minera que ya se estaba yendo a la quiebra. Pero cuando él se hizo cargo de la gestión empresarial de esta empresa minera de carbón, la repuntó. Fue tanto su éxito que estuvo 30 años bajo la supervisión de él y de ser una de las que ya se estaban yendo a la quiebra, fue una de las que estaban más posicionadas en Francia. ¿En qué consistió su metodología o en qué consistió este tipo de teoría? Él, a diferencia del autor pasado, como les digo, que es de la administración científica, que se enfocaba en los trabajadores, este autor hace énfasis en lo que era la dirección o la gerencia, que quiere decir que dentro de todas las empresas o las organizaciones siempre van a haber pues los altos mandos, los que van a estar hasta la punta de lo que llamamos organigramas, que son estas representaciones gráficas en donde podemos ver claramente dónde está la línea más alta de autoridad. Hasta arriba siempre están comúnmente los gerentes o directores. Después de esa línea vienen lo que son los supervisores o pueden ser jefes de departamento, por ejemplo, mercadotecnia, administración, contabilidad, y después existen otros que vienen debajo de ellos, como por ejemplo un auxiliar contable, un auxiliar de recursos humanos. Entonces, y hasta abajo vienen pues los que en esta posición jerárquica ocupan un puesto más bajo, pero no quiere decir que no sean importantes para la empresa, porque todos al final forman parte de la organización.
Pero entonces este autor se enfocaba en lo que era la gerencia, o quiere decir los altos mandos. Y este autor decía que para cualquier empresa o para cualquier organización se necesitaban jefes, pero jefes que realmente supieran asimilar cuáles eran las responsabilidades que les correspondía y cuáles eran las responsabilidades que tenían su grupo de trabajadores. También él hacía énfasis en que los jefes tenían que saber dirigir, pero también tenían que saber planear sus actividades. Dentro de las aportaciones más importantes que dio Henry Fayol a la administración con su teoría clásica fue la universalidad de la administración. ¿Por qué creen ustedes, chicos, que la administración es universal? Mira, porque se ocupa en todos los campos de la vida. exacto, muy bien, gracias, Mía. Mati, Mati. Bueno, Mati no nos quiere participar, pero bueno, sí, la universalidad, el primer punto de por qué la administración es universal, este es básicamente porque es aplicable a todo tipo de empresas, así tal cual. Se puede aplicar desde empresas pequeñas, o sea, sin importar el tamaño que tengan las empresas, es decir, que si yo decido emprender hoy en día un negocio, no sé, tacos de bisutería, por muy pequeño que sea, necesito llevar a cabo una administración. Si por otro lado mi empresa ya está más posicionada y con el paso del tiempo se va agrandando y ya voy creciendo, pues con más razón necesito que se lleve adecuadamente la administración. Entonces, la administración se aplica a todo tipo de empresas. No importa su tamaño, o sea, si sea chica, pequeña, mediana, grande, nacional, internacional, multinacional, no importa. No importa tampoco el propósito o su razón de ser, el por qué se creó la empresa. No importa el sector al que vaya dirigido, si es pública, si es privada, si es con fin de lucro, sin fin de, o sea, no importa al final, la administración se aplica a todas las empresas. Tan es así que también lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, incluso en casa también se lleva a cabo lo que es la administración. Por ello, la administración es universal. Otro de los puntos importantes de la aplicación de o aportación de la administración del autor fue el proceso administrativo, que para todas las empresas es fundamental. Este autor creó 5 pasos del proceso administrativo. Actualmente existen nada más 4, pero estos 5 puntos o bases que dio el autor Henry Fayol sirvieron de base para lo que hoy en día es el proceso administrativo, que es indispensable para cualquier empresa u organización. O el primer paso se le llamaba previsión, con el paso del tiempo se cambió a lo que hoy conocemos como planeación, que es el proceso, primer paso del proceso administrativo. La planeación, de ahí nos pasamos a la organización, de ahí a lo que es la dirección. El autor manejó un cuarto punto que era la coordinación, pero en la coordinación hoy en la actualidad desapareció. Ahorita les voy a explicar por qué. Y por último es el control. Entonces, vamos viendo que la planeación, ¿qué creen ustedes que se vea en la planeación como primer punto o paso? Pero este autor le llamaba previsión. Mati, Mía, ¿quieres comentar algo? En la planeación se ve lo que se va a hacer, se empieza a planear todo lo que, Exacto, en sí, lo que va a gracias, consistir el Mía. plan. Sí, en la planeación como primer punto, nosotros estamos estructurando un plan de qué es lo que queremos hacer con nuestra empresa. Aquí vamos definiendo lo que son las metas, nuestros objetivos, pero sobre todo nuestras metas a corto, mediano, a largo plazo, qué es lo que queremos nosotros alcanzar, qué es lo que pretendemos alcanzar. Entonces aquí vamos definiendo el futuro que nosotros queremos que vean, que tenga nuestra empresa. De ahí nos vamos al segundo paso, que es la organización. Ya tengo mis planes, ya tengo mis metas, mis objetivos. Ahora me toca organizar, ¿qué quiere decir? Tengo que construir cuál va a ser las personas que van a formar parte de mi empresa o mi organización. ¿Cuántos, por ejemplo, son los miembros que voy a tener en mi empresa? Si en mi empresa tengo 5 personas que están, que forman parte de mi equipo,
Entonces, aquí ya voy a empezar a organizar cuáles van a ser sus responsabilidades, pero también cuáles van a ser sus funciones. A medida de que no les vaya a quedar duda de qué es lo que tienen que hacer o que se les quiera dar trabajo que no les corresponde porque no tienen precisamente bien delimitadas cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. Aquí tenemos que ver el factor humano. ¿Quiénes son las personas que forman parte de nuestro equipo de trabajo? Aquí se ve lo que es la selección, la contratación, la capacitación, el adiestramiento, pues también la selección del personal. Es importante que en este proceso o en este paso nos demos la tarea de detallar quién va a ser las personas que van a trabajar para nosotros, pero sobre todo que cuenten con las habilidades y las capacidades necesarias para poder desarrollarse efectivamente. Una vez que ya tenemos nuestras metas, ya tenemos qué personal va a contar con nosotros, damos paso a lo que es la dirección. Aquí es prácticamente hacer que el personal funcione, pero para que esto pase tiene que recaer en una persona, es decir, en la persona, el jefe o el líder que esté a cargo de ella, tiene que encargarse de la ejecución de los planes que nos planteamos primeramente en la planeación. Tiene que motivar al personal, tiene que sobre todo ver que las metas y los objetivos se estén cumpliendo. De ahí nos vamos a lo que es la coordinación. Les estoy explicando cómo lo dejó el autor. Aquí en la coordinación se tienen que integrar todas las actividades y todos los departamentos de tal manera que todos sepan cuáles son sus actividades, que todos sepan de qué departamento son parte. Se les tiene que ayudar, pues sobre todo que se les facilite su trabajo para que ellos sepan. Pero este paso se eliminó porque si se dan cuenta, se repite mucho en lo que es el paso número 2 y 3, o sea que lo que vendría siendo la organización y la dirección. Por lo tanto, hoy en día coordinación o coordinar ya desapareció. Entonces nos quedamos con los cuatro pasos que es la planeación, la organización, la dirección y el control. La coordinación desaparece. En el control, ¿qué creen que se vea? Ya es el último paso del proceso administrativo. Se supervisa el desempeño de los objetivos que fueron alineados. Gracias, Mía. Sí, Mati, ¿estás por ahí? ¿No te he escuchado? Mati. No, no quiere mentir. Pero bueno, en esa última etapa que es el control, aquí precisamente ya estamos verificando que todo el proceso anterior haya sido de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Aquí en este último paso estamos evaluando que también se cumplieron nuestras metas o nuestros objetivos. Si fue así, si nosotros alcanzamos nuestros objetivos y nuestras metas, quiere decir que todo el proceso anterior fue de la manera correcta. Pero si algo pasó y no alcanzamos nuestras metas, aquí en este punto es donde nosotros tenemos que definir y también tomar acciones correctivas que ayuden a ver en qué parte del proceso nosotros nos equivocamos. Pudiera ser que desde la planeación no fue efectiva, tuvimos tal vez metas muy que no fueron tan alcanzables, que no fueron realistas, o tal vez dentro de nuestro personal, que es en el proceso de organización, no fue el personal que nosotros esperábamos o no contaba con estas habilidades necesarias que no nos ayudó a poder alcanzar los objetivos. Por lo tanto, este último paso nos sirve para evaluar todo lo anterior y ver en qué estuvimos bien y en qué estuvimos mal. Si estuvimos mal y no alcanzamos las metas, entonces hay que reestructurar todo o sobre todo hacer una evaluación de dónde fue, en qué parte de este proceso no salieron las cosas como nosotros esperábamos y volver a corregir y tomar acciones pues que nos ayuden a mejorar. ¿Ustedes creen que tiene que ir, por ejemplo, puede ir primero el control, después la organización, después la planeación o tiene que ir en secuencia? Mía. Tienen que ir en secuencia. Sí, gracias, Mía. Exacto, el proceso administrativo sí o sí tiene que ir en esta secuencia, porque no puedo avalar algo que ni siquiera he planeado, entonces por lo tanto sí tiene que ir en este proceso, en este paso, que es primeramente la planeación, de ahí la organización, de ahí la dirección y por último el control. Entonces, este autor dio el paso a este proceso administrativo que es indispensable y se sigue viendo en todas las empresas, el proceso administrativo y es de suma importancia que exista en estas empresas, organizaciones. Otra de las aportaciones que dio este autor fue el de los principios administrativos
Fayol, que fueron 14. De estos 14 principios prácticamente son como estos valores que para él era importante que deben de existir para toda empresa o toda organización. La primera es la división de trabajo. La división de trabajo aquí se ve pues lo que era la especialización de las tareas y que cada persona tuviera bien clara cuáles son sus funciones y sus responsabilidades. La segunda es la autoridad y aquí en este segundo paso de los principios de Fayol es que todos pues deben de existir una línea de autoridad para poder mandar, pero sobre todo también el poder para hacerse obedecer. Anteriormente, pues estos eran los principios que regían. Hoy en día, la autoridad sí va de la mano con el dar esa autoridad, pero no nada más es dar estas órdenes, sino también que tú sepas, pues, guiar a tu equipo de trabajo, ¿sale? Para que te puedan ver como un líder y no como un jefe. El tercer punto es la disciplina. Aquí nos habla de pues que todas las personas que formen parte de tu equipo deben tener bien clara este principio o este valor, en donde todos se deben de comportar de la manera adecuada, sin que se les tenga que estar, por así decirlo, arriendo, porque cada uno ya sabe cuál es la responsabilidad del trabajo que le corresponde dentro de la empresa. También nos dice que otro de los principios es la unidad de mando. Quiere decir que todos los trabajadores deben de tener un solo jefe, no pueden tener dos o tres porque al ser así, los trabajadores les causa confusión al no saber bien entonces a quién obedecer y ahí puede traer muchos desacuerdos. Porque, por ejemplo, si no tienen bien claro esta unidad de mando, no saben a quién seguir, no saben cuál es, por ejemplo, si un trabajador tiene dos o tres jefes, pues se va a confundir al momento uno le va a dar una orden y la va a querer hacer, pero va a venir otro y le va a querer dar otra orden también. Entonces, es bien claro que exista una unidad de mando, una persona que tenga bien claro, pues quién es el jefe, que le pueda dar estas órdenes para que pueda llevar a cabo bien su trabajo. De ahí viene lo que es la remuneración como otro de los, principios. La remuneración de aquí nos dice, pues es el salario que recibe el trabajador, que debe de ser justo y equitativo a medida, pues, del trabajo que él esté realizando. De ahí nos vamos a la centralización. La centralización es otro 14, es uno de los principios de administrativos. La centralización se refiere que anteriormente, porque en la actualidad pues ya no es así, las decisiones más importantes las tenía que realizar únicamente el gerente. Pero con el paso del tiempo y con el paso de también de nuestra sociedad y del mundo en el que nos estamos, estamos inmersos, las decisiones ya no recaen nada más en el gerente, sino que ya se toman en cuenta a los jefes de diferentes departamentos. Por ejemplo, toman en cuenta al jefe de administración, de finanzas, al jefe de recursos humanos, al jefe de mercadotecnia, y entre todos llegan a tomar las decisiones que son las más adecuadas para la empresa. Entonces, la centralización, este autor decía, que tenía que recaer únicamente en la gerencia o en los puestos más altos. De ahí nos vamos a el orden, que nos dice que tenemos que tener un orden para cada cosa y cada cosa en su lugar. O sea, acá tenemos que ser ordenados en nuestra área de trabajo, tener todo bien recogidito para que no exista después de que estoy buscando un papel y ya se traspapeló, o sea, tener este orden importante tanto en nuestro trabajo y también lo podemos aplicar pues en nuestra vida diaria. La iniciativa se refiere a que los trabajadores deben de por sí solos realizar sus trabajos sin que se les esté llamando diciendo, oye, tienes que hacer esto, sino que como ya pues son personas responsables, tienen que tomar esa iniciativa de saber hacer las cosas que les corresponden hacer. Y por último, el espíritu de grupo, el más importante también, que exista que exista armonía sobre todo y unión entre el personal. Estos principios también son importantes porque son los que rigen a toda empresa o a toda organización y son de la mano y nos ayuda a lo que es también el poder alcanzar nuestros objetivos y sobre todo que la empresa sepa bien cuáles son los valores que nos definen y cuáles son los requisitos indispensables que todo trabajador debe tener y sobre todo el sentirse perteneciente de una empresa. Bueno, esas serían las aportaciones de los autores. ¿Tienen alguna duda, chicos? Disculpe, usted dijo que los principios administrativos eran 14, solo dio 9. Bueno, voy con los principios de, espérame tantito, ahorita los vuelvo a, ahí voy, mía.
que será la diapositiva. Pero ya, aquí está. Bueno, división de trabajo es la primera, autoridad, segunda, disciplina 3, unidad de dirección 4, unidad de mando 5, subordinación 6, remuneración es el séptimo, centralización el 8. Disculpe, ¿podemos volver a unidad de mando? ¿Perdón? ¿Te quedas en unidad de mando? Sí, en unidad de mando o de dirección, una de las dos. Ah, bueno. Entonces, una es unidad de dirección, que es el 4. 5 es unidad de mando. 6 es la subordinación. Si va muy rápido, me dices, ¿sale? Sí, gracias. 7, Su, remuneración. sí, muy bien. Sigue 8, centralización. centralización. 9, jerarquía. 10, orden. 11, equidad. 12, estabilidad del personal. ¿Sí me ves bien? ¿Mía? Sí, sí, muy bien. Ah, bueno, ¿me Equidad. ves? Sí, Sí, bueno. equidad y Y vamos con, ¿en cuál me quedé? equidad. Equidad, estabilidad de personal, iniciativa y el último, espíritu de grupo. No es que en todas las empresas tengan que tener estos 14. Para este autor estos 14 eran los más importantes. Pero hoy en día algunas empresas adoptan, por ejemplo, la disciplina, que es para ellos importante. Otros adoptan como principio valor el espíritu de grupo, que también es importante. Otros adoptan lo que es pues la estabilidad del personal, que también está bien. Esto se adecua dependiendo de cada empresa o de cada organización. ¿Cuáles son los principios o los valores que quiero que sean respaldados de mi personal y que hablen de mi empresa? Este autor mencionó estos 14 y está bien, para él estos eran los más importantes que debían de existir en las empresas. Pero vuelvo a repetir, hoy en día las empresas adoptan los valores o los principios que más se adecúen pues al producto o servicio que estén brindando también y a los valores que sientan que están más apegados a ellos, que hablan de estos valores o principios de su empresa. ¿Sale? Sí, Bueno, vamos ahora a ver otro tema que son los recursos con los que cuenta la empresa. Los recursos con los que cuenta la empresa, pues entendiendo como primero que un recurso va a ser pues todos aquellos elementos que va a necesitar una empresa o una organización para que pueda alcanzar sus objetivos. Estos se van a dividir en 4 elementos. El primero son los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos tecnológicos. Son 4. Bueno, empezamos a ver primero el recurso humano. En el recurso humano, nosotros estamos o damos paso a lo que es pues todas las personas que forman parte de nuestra empresa. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy práctico. En la escuela, el recurso humano con el que cuenta va desde el rector, que es la parte más alta, hasta los maestros, los directivos, las personas que están en administrativos, hasta la persona que nos apoya en limpieza. Entonces, en recurso humano, aquí son todas las personas que forman parte de nuestra organización. Aquí se ve, pues dependiendo mucho de la función que desempeña y el nivel jerárquico que ocupe. Todas, sin importar el nivel jerárquico que tengan, son importantes para la empresa. ¿Qué ejemplos están en recursos humanos? Los obreros, los ejecutivos, las oficinistas, directores, supervisores. Aquí también tiene mucho que ver, pues, el giro que tenga la empresa, si es de productos, si es de servicio, cuántas
Algunas les puede funcionar trabajar con, no sé, 6 personas, otras no, van a tener más de 10, pero ¿de qué depende? Ahí de mucho del sector al que vaya dirigido también, del propósito, todo eso, no hay como una regla, ¿no? Aquí cada empresa adecua el número de personas que funcione o que le funcione para ella. De ahí nos vamos a los recursos financieros. Aquí los recursos financieros, pues prácticamente son los recursos que se necesitan para poder alcanzar las actividades. Es decir, pueden ser recursos propios como dinero en efectivo. Si nosotros estamos haciendo una inversión, necesitamos, no sé, 80,000 pesos para un negocio, pues yo tengo en mi dinero, en efectivo tengo 40, pero necesito más, entonces puedo hacer uso de socios para que estos también aporten, pero pues también tienen responsabilidades. Entonces, aquí también los recursos financieros pueden prevenir de los socios o de acciones, o incluso si no me alcanza el dinero que yo tengo como ahorro y con mis socios, puedo hacer uso de un préstamo. Entonces aquí ya estamos utilizando estos créditos bancarios o privados, o como nosotros se nos adecue más. Entonces eso forma parte ya de lo que son los recursos financieros, que serían los recursos propios, pero también ajenos, que nos ayudan. Obviamente hablan de carácter económico y monetario, que nos ayudan al desarrollo de nuestras actividades. De ahí nos vamos a los recursos materiales. En los recursos materiales son todos aquellos bienes que son propiedad de la empresa. ¿Qué quiere decir? Seguimos en el ejemplo de la escuela. Como recurso material pueden ser pues las instalaciones, ¿no? En sí, como tal, el terreno, la infraestructura ya de la escuela. Pero también contamos con equipo, como son los pupitres, los pizarrones, pues todo lo que se construyó y ahí, las canchas deportivas, todos los bienes que son parte de la empresa. También la materia prima, si por ejemplo nuestra empresa se dedica a lo que es la elaboración de un producto, entonces todos los insumos que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestro producto entra como materia prima. Estos son recursos materiales. Entonces, dentro de los recursos materiales están las instalaciones, los equipos, pero también la materia prima. Y por último, nos vamos al recurso tecnológico, que como su nombre lo dice, es todo aquello que hace uso de la tecnología, pero que nos ayuda a cumplir con nuestros objetivos. Es decir, aquí se divide en dos tipos, en tangibles e intangibles, entendiendo por tangibles todo aquello que podemos nosotros tocar. En bienes tangibles están, por ejemplo, las impresoras, las pantallas, las impresoras, pero hay bienes intangibles como por ejemplo los softwares o a todos aquellos programas que nosotros hacemos uso de una empresa. Por ejemplo, si yo voy a dedicarme a producción de paz, seguimos a lo mismo, si necesito un sistema de venta o un punto de venta, entonces ahí ya entra como un programa, ese ya es un recurso tecnológico. ¿De qué depende mucho esto también? Vuelvo a repetir, de el giro que tenga nuestra empresa. Algunos van a tener más, en el caso de la universidad, nuestros recursos tecnológicos pues son las pantallas, incluso la plataforma misma que nos ayuda a tener esta interacción con los alumnos. Es un recurso tecnológico. Esos serían los recursos con los que cuenta la empresa. Todos son importantes, todos tienen que ir uno tras el otro, porque si tengo el recurso financiero, pero no tengo el recurso humano, pues necesito buscar al personal que va a trabajar conmigo. Entonces, todos van de la mano, todos son importantes para las empresas o para las organizaciones. ¿Quedó claro, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por pues como nuestra clase, porque ya se nos acabó el tiempo. Espero que de verdad les haya sido de ayuda estas sesiones que tuvimos. Desafortunadamente, pues estas son las que se marcan, pero cualquier duda mía, Mati, que tuvieran, saben que en la plataforma, en el foro me lo pueden hacer saber, o si tienen alguna duda con alguna tarea. Yo estoy revisando las tareas y les voy a hacer ahí algunas aportaciones de cómo puedes mejorar o qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y en base a eso, pues ya lo tomo en consideración para sus calificaciones. ¿Sale? Sí. Bueno, chicos, pues si no tienen alguna otra duda,
Eso sería todo de mi parte. Pues me despido de ustedes. Me dio mucho gusto trabajar esta materia aquí con ustedes. No, creo que no me presenté en un inicio. Yo soy administradora de empresas. Soy la licenciada Claudia Elvia Estrada García. Tengo maestría en Administración en Educación Superior y pues estoy contenta de haber trabajado esta parte de administración con ustedes, chicos. Gracias, maestra. Pues cuídense mucho, fue un gusto. Cualquier cosa saben que estamos ahí a la orden, ¿sale? Que tengan muy bonito día, cuídense mucho. Saludos. Igualmente.